acuérdate. Buenos días a todos. Rápidamente les invito a abrir la Biblia. Hoy no tenemos la proyección, así que han traído Biblia, los que la tienen en su aplicación. Vamos a dedicar unos minutos a leer la palabra de Dios. Un momento muy importante dentro del ministerio del Señor Jesús. El Señor Jesús venía de calmar la tempestad. Yo me imagino en ese momento los discípulos todavía le temblaba todo, ¿no es cierto? O por lo menos eso me estaría pasando a mí. Después de haber visto cómo el Señor se levantó y le dijo, cállate a esa tempestad. Y dice que hubo gran bonanza. Y después ocurre un momento también impresionante que la Biblia lo relata. Te invito que puedas abrir la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8. Yo lo voy a leer en la nueva versión contemporánea, pero podemos seguirlo de cualquier versión también. Dice desde el versículo 26 en adelante. Después arribaron a la tierra de los Gerasenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Cuando Jesús llegó a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba endemoniado. Hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando el endemoniado vio a Jesús, se arrodilló delante de él, lanzó un fuerte grito y le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te ruego que no me atormentes. Otras versiones dice, porque has venido a atormentarnos antes de tiempo, dice los demonios. Y es que Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, porque hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Aunque lo ataban con cadenas y grilletes, él rompía las cadenas y el demonio lo llevaba a lugares apartados. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Legión, porque eran muchos los demonios que habían entrado en él. Y le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como allí había un gran hato de cerdos que pasían en el monte, los demonios le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Y él les dio permiso. Una vez fuera del hombre, los demonios se entraron en los cerdos y estos se lanzaron al lago por un despeñadero y allí se ahogaron. Versículo 34. Cuando los que apacentaban los cerdos vieron lo sucedido, huyeron y fueron a contar todo esto en la ciudad y por los campos. La gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con el hombre de quien había salido los demonios. Y presten atención a esta parte. Estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que habían visto todo esto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se alejara de ellos, pues tenían mucho miedo. Así que Jesús entró en la barca y se fue. El hombre de quien había salido los demonios le rogaba que lo dejara estar con él, pero Jesús los despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo. Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que Jesús había
hecho con Él. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, gracias por este privilegio que tenemos, como veíamos recién, muchos otros lugares no lo tienen, de poder abrir tu palabra, leer una porción de ella. Señor, te pedimos que tú hables a través de la Biblia, a través de lo que tú dejaste escrito en ella. Señor, para que sea palabra viva y eficaz a nuestro espíritu. Señor, gracias te damos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y quería compartir con ustedes, y como título, como hay una frase que dice ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Pero yo lo pensaba y decía, creer o no creer. Esa es la cuestión en nosotros, como hijos de Dios o como discípulos. Y el pastor le decía, pero si yo creo, también tengo que hablar, porque si yo no hablo, y es como que si no estoy creyendo. Se dice que la mejor propaganda es el de boca en boca, ¿ah? Los que son emprendedores, los que tienen algún emprendimiento. El boca en boca es la mejor propaganda, porque si yo consumí algo que me gustó, lo voy a recomendar. Por eso, en este pasaje de la Biblia, hay varias situaciones y varias formas de contar cosas. Fíjense que dice la Biblia que era un hombre que estaba totalmente endemoniado, hace mucho tiempo, estaba poseído por demonios, que dice que no se vestía, que no vivía con personas, que vivía alejado, que vivía en un cementerio, una persona totalmente muerta a causa de sus pecados, a causa de esos demonios que vivían en esa persona. Dice la Biblia que cuando Jesús pone sus pies en la tierra, automáticamente esta persona viene a su encuentro y los demonios empiezan a hablar. Y lo primero que le dicen es, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? También escuchamos domingos anteriores que con creer no alcanza. Porque los demonios creen, los demonios automáticamente le dijeron, Jesús, Hijo de Dios Altísimo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos creían que ese que estaba ahí era el Hijo de Dios. Por eso es que con creer solamente no nos alcanza. Como dije recién, en otras versiones dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían ya que estaban vencidos. Sabían que no había chance frente a ese Hijo de Dios, a ese Dios soberano. Y le pidieron que por favor los dejaran irse a ese hato de cerdos. Y la Biblia muestra que dice que no lo hicieron por sí solos, sino que Dios, que el Señor Jesús les dio permiso. Jesucristo ahí mismo mostrando su autoridad. Dice que les dio permiso para que se fueran y se fueron. A los cerdos se tiraron por un despeñadero, se ahogaron y ahí está la primera parte donde empieza a haber alguien que empieza a contar. Dice que los que vieron toda esa situación fueron y empezaron a contar lo que había sucedido y entonces se vinieron a pedirle a Jesús que por favor se vaya porque en esa ciudad ese hato de cerdos representaba dinero. Todo su esfuerzo económico se vio totalmente destruido con esos cerdos cayéndose. Y lo único que ellos podían ver en ese momento era que su negocio se acababa. Nadie dijo o pensó en ese hombre que había sido liberado de esos demonios.
Dice que cuando el Señor Jesús le preguntó cómo te llamas, Legión, eran muchos, era un ejército que estaban apoderados de esta persona. Pero lo único que a esas personas le importó fueron que sus cerdos se habían ahogado. Y fueron a contar el desastre que este Jesús había realizado. Pero otro grupo dice, y son las 3 palabras que a mí me gustaría que podamos pensar. El versículo 35 dice que la gente salió a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, se encontraron con el hombre de quien había salido los demonios. ¿Y qué dice? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba esa persona? Sentado, dice la Biblia, sentado a los pies de Jesús. Hay una canción que a mí me encanta. Dice, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, dice esta canción. Porque cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, hay libertad. Hay rotura de esas cadenas, de esa condenación que existía en nosotros. Y dice que esta persona que vivía en sepulcros, que no lo podían atar, que le ponían cadenas y que se soltaba, de repente, y dice que hacía mucho tiempo, dice la Biblia, que estaba en esa situación, estaba sentado a los pies de Jesús. Después sigue diciendo que estaba vestido. Antes decíamos que estaba desnudo. Y estaba vestido porque cuando uno llega al Señor, Dios provee, Dios da cobertura. Lo que antes estaba desnudo, el Señor lo cubre con su sangre preciosa. El Señor lo cubre y da cobertura de aquellos que necesitamos, de una familia, de un trabajo, de la provisión diaria. Estaba desnudo, vivía, no lo podían sujetar, pero cuando se encuentra con el Señor y es libre, esta persona estaba sentado a los pies de Dios, del Señor Jesús, estaba vestido y termina diciendo que estaba en su cabal juicio. Eso me habla a mí de una restauración integral que el Señor hace a quienes llegan a sus pies. Restauración física, restauración mental, restauración completa de aquel que estaba perdido, de aquel que solamente era una molestia para algunos. El Señor propició una transformación completa. Y era tanto que no podían entenderlo y era tan sorprendente y tan maravilloso ese cambio que la gente le pidió. ¿Qué le pidió al Señor Jesús? Que se fuera. La gente le pidió que se fuera porque tenían miedo, porque no podían ellos entender, no podían y no pudieron ver a ese Señor Jesús, el Hijo de Dios, que sí lo habían visto los demonios. Le pidieron que se vaya porque tenían miedo. Y dice la Biblia que el Señor se fue. Pero el que había sido liberado, pero el que estaba endemoniado, que había sido liberado, que estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, dice que le dijo que le pedía ir con él. Vuélvete a tu casa, le dijo Jesús, y cuenta allí todo lo que Dios ha hecho contigo.
Entonces el hombre se fue y contó por toda la ciudad lo que había hecho con él. Otras versiones dicen que empezó a contar las grandes cosas que Dios, que el Señor Jesús, había hecho con él. Y ahí está el eje de la situación. No solamente alcanza con creer, sino que el Señor nos pide un poco más. Dice, anda y contá. Porque sería muy fácil, siempre lo digo, es muy fácil ser cristiano dentro de estas cuatro paredes. Es muy fácil, es muy sencillo. Pero ¿qué pasa afuera? Y el Señor pide, ¿creíste? Espectacular, bárbaro. ¿Me recibiste? Bien, excelente. Pero andá y contá. Hay una canción mucho más vieja que la que le nombré recién, que empieza diciendo, baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. Me encanta esa canción. Llévalo a la escuela donde trabajas, a la escuela donde enseñas, a la facultad, a tu negocio con tus clientes. Llévalo ahí. Y no hace falta ser un gran predicador, un pastor, misionero. Con nuestra vida, ¿cómo soy conocido yo en mi barrio? ¿Cómo es conocida mi familia? ¿Somos los intrusos del espectáculo de la cuadra? ¿Quiénes somos? Allí es donde nosotros, donde el Señor te dice, ve y cuenta las grandes cosas. Todos debemos tener algo que Dios haya hecho en nuestras vidas. Todos. Nos dio una familia, nos dio un trabajo, te dio la casa, te sanó de una enfermedad. Algo. Todos tenemos algo para poder ir y contar. Si realmente decimos que somos hijos de Dios, si realmente decimos que somos discípulos. Y para terminar, el mayor ejemplo de contar acerca de Dios, ¿quién lo dio? El mismo Señor Jesús. El Señor Jesús se pasó todo su ministerio y toda su vida aquí en la tierra hablando y hablando desde que era muy chiquito. Ni siquiera sus padres entendían cuando lo estaban buscando y lo retaron, ¿qué haces acá? Y el Señor le dijo, pero si tengo que estar en los asuntos de mi Padre. Y el Señor Jesús pasó su tiempo de ministerio hablando y hablando con unos y hablando con otros y hablando. Fíjense ustedes en la Biblia, habló con todos. Habló con niños, habló con viudas, habló con enfermos, habló con cobradores de impuestos, con políticos. Todos habló. Habló con soldados, habló con ciegos, habló con demonios. El Señor Jesús hablaba y contaba y contaba y contaba acerca de lo que venía, de lo que sucedía. Pero hoy estamos frente a esta mesa y vamos a participar de estos símbolos. Y hubo una sola vez, y es un versículo que a mí me impacta mucho, que el Señor Jesús, siendo el que hablaba, el que contaba, el que decía y decía y decía, dice la Biblia en el libro de Isaías. Y los que estuvimos leyendo 1 Pedro esta semana, dice 1 Pedro 2:9. ¿Qué dice? Que fuimos llamados, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Fuimos llamados para anunciar, para contar, porque si yo creo, tengo que contar.
Y termino leyendo en el libro de Isaías. Dice en el capítulo 53, versículo 7, que el Señor Jesús como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. La única vez que el Señor Jesús decidió callarse fue por amor. Fue por amor en esa cruz, porque tenía un montón de cosas seguramente para decir. El único momento fue por amor. Y si el Señor Jesús decidió callarse, fue porque Él tenía que ocupar ese lugar que nos merecíamos nosotros, para poder hoy estar con esta libertad que tenemos, bendita libertad en este país, haciendo memoria del Señor Jesús. Y como me gusta decir a mí, es la única celebración o una de las pocas que tiene fecha de vencimiento, porque esto lo vamos a hacer hasta que el Señor venga, después no lo vamos a hacer nunca más. Así que falta poco, el Señor viene, y esto, mientras estemos aquí, hacer memoria de nuestro Señor, aquel que enmudeció, aquel que no abrió su boca por amor a nosotros. Y nosotros, el tiempo que nos queda, abramos nuestra boca, contemos acerca de las maravillas, porque si yo no hablo, es como si no creyera. Si no está de boca en boca de los hijos de Dios, ¿quién va a hablar? ¿O vamos a esperar que las piedras hablen, como dice la Biblia que va a pasar? Qué vergüenza sería, ¿no? ¿Se imaginan esa situación? Estoy caminando yo por algún lado y de repente empieza a abrir una piedra diciendo lo que yo no dije, con todas las cosas que tengo. Si yo estoy a los pies de Jesús, si yo he sido vestido por el Señor, si yo he sido transformado con una transformación integral en mi vida, debo contar acerca de esas maravillas que Dios hace y seguirá haciendo. Por eso tomemos ese desafío. No solamente veamos el video y se acabó. Baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. Te voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a orar. También vamos a orar por este tiempo de la Santa Cena. Y que también sea un momento en el cual yo pueda decirle a Dios, dame las palabras, dame el ejemplo, con mis actos, con mis testimonios, con mis decisiones, con mi economía, para hablar y para decir que yo soy un discípulo. No basta solo con creer. Padre Celestial, gracias te damos en esta hora, Señor, porque enviaste a Jesús en tu gran amor a morir por nosotros. Señor, gracias porque podemos ver cómo el Señor Jesús se ocupó en una persona que todos marginaban, en una persona que estaba poseída por los demonios, que vivía en sepulcros, que no lo podían sostener de ninguna forma. El Señor Jesús se ocupó y fue liberado, fue vestido, Señor, fue restaurado completamente. Señor, y cada uno de nosotros podemos experimentar eso. Y muchos ya lo hemos hecho. Señor, pero nos falta dar ese paso de hablar, de poder contar cuán grandes maravillas. Señor, danos
la capacidad para poder hacerlo, la sabiduría, danos el valor para poder hacerlo, Señor, y poder glorificar tu nombre. Señor, gracias. Gracias por el sacrificio del Señor Jesús. Gracias porque Él aceptó ser llevada como oveja, Señor, y callarse la boca en ese momento para darnos salvación. Gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Y realmente este momento de Santa Cena, como estábamos escuchando, es un momento para hacer memoria del Señor. Memoria de la última noche en que fue entregado. Pero es, como decía el hermano recién, tiene fecha límite, porque un día no va a ser más, porque un día va a terminar este tiempo de recordar la Santa Cena. Y no debemos callar, mis hermanos, hablemos de lo que el Señor Jesús hizo en nuestras vidas. Prediquemos la palabra desde aquí hasta lo último de la tierra. Amén. ¿Quiénes son los hermanos? Las personas que pueden participar de la Santa Cena. En primer lugar, aquellos que están en comunión con el Señor. Segundo, aquellos que están en comunión con el cuerpo. Después, que no tienen nada que ocultarle al Señor. Bueno, al Señor no se le oculta nada porque Él todo lo sabe. Realmente aquellos que han sido bautizados por aguas, todos ellos son los que estamos invitados a participar de la cena. Y si usted tiene alguna cosa que arreglar con el Señor, pues este será el momento. Así que voy a invitar a que se pongan de pie aquellos hermanos que van a participar de la Santa Cena, aquellos que han sido bautizados por agua, aquellos que están en comunión con Dios y en comunión con el cuerpo, y aquellos, por sobre todas las cosas, que si tienen que arreglar algo con el Señor, esta es la oportunidad. Así que les invito, hermanos, a ponerse de pie para participar de la Santa Cena. Y